Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Z Interview, exactamente al número 43, presentado por Senodamura, un servidor, y Reptil. Saluda Reptil. Kaiso, No sé por qué siempre toca, cuando digo, toca, hoy siempre que toca. digo saludo Reptil, siempre miro para aquí y tú estás aquí, creo que estás. Arriba. ¿Arriba o No, abajo? abajo, claro. Estás No, no, aquí. abajo, abajo. Tendría que hacer Claro, así, abajo, saluda abajo. Reptil, pero nunca me doy cuenta. Bueno, hoy os traemos a un actor de doblaje, como os hemos dicho, si habéis acertado la pista, volvemos al País Vasco, volvemos al doblaje euskera. Y os traemos a un invitado que ha doblado actualmente en unos cuantos personajes en Dragón y Bola Super. Aquí Z Interview, Z, Dragon Ball Z, tenemos que meternos en ello. Y tenemos aquí a Miquel Sagarzazu. ¿Qué tal, Miquel? Eso, Arratsaldeon, buenas tardes. Un placer. Lo primero, como siempre, que gracias por venir, ¿no? Eso siempre tal. Y Un bueno, placer. siempre empezamos por la misma pregunta para todos, que es que ¿cómo empezaste tú en el doblaje, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo a ti querer dedicarte a ello? Vale, pues seré breve. La cosa era que yo, pues sobre allá por 2012, decidí cambiar un poco el rumbo de mi vida. Había terminado de estudiar 2 módulos de formación profesional, no encontraba trabajo y me dije: "Voy a aprender teatro". Y a partir de ahí, sí, pues estuve en 2 escuelas de teatro de San Sebastián. A partir de ahí, pues estuve probando cosas, participando de figurante en alguna película, en algún corto, tatatín, tatatán. Y al final, una de las agencias donde iba a buscar papeles, que es Vinay, que ya muchas veces habréis reconocido por por vuestros anteriores participantes, pues, yo empecé a aprender ahí, a aprender doblaje, en Sí. 2017 con un gran profesor que es, Kiko Jáuregui, un profesor maravilloso, excepcional, voy a decirlo, porque fue gracias a él por el que me di cuenta de que valía para el doblaje. Y a partir de ahí, pues, un par de años después empecé a trabajar en una serie que no muchos la vais a conocer, que es no, perdón, que no le he aclarado. Pues mi primer doblaje fue en una serie en castellano, lo cual es bastante raro hoy en día para nosotros. Empecé doblando en castellano, pues, en una serie, en un estudio que ya extinto en Donosti, que se llamaba REC, que también tiene su historia, ya os lo contaré. Y en ese estudio, pues, doblamos una serie que se llamaba Chicago Fire. Sí. Sí, pues en esa serie participábamos, era algo bastante pionero porque tanto Chicago Fire, que también es además es un universo que le hicieron la productora y todo, que lo forman 3 series, que es Chicago Fire, Chicago Med, y nosotros en Donosti doblábamos junto con actores de Madrid a la vez Chicago Fire y Chicago Med, y luego estaba Chicago PD, que es de los policías. Pues a partir de Sí. ahí hice mis primeros pinitos en doblaje y pues yo no me imaginé que con 30 años acabaría doblando, pues, con actores de la talla de Juan Logar, de Guillermo Romero, también estaba era la leche. Marc Bordalló también estaba, y me fue una experiencia maravillosa. Pero claro, todo lo bonito, pues, no dura. Llegó la pandemia, la situación ya en 2020 con el doblaje en euskera estaba bastante mal. Y cerraron REC, porque no podían, pues porque eso fue el último clavo en el ataúd. Luego, se normalizó la cosa y claro, a partir de 2021-2022 comenzó esto de la nueva ley audiovisual, ¿no? Y Mm. eso hizo que las teles autonómicas empezasen, bueno, les forzasen, les empujasen a promover Sí. más el doblaje en las lenguas autonómicas. Y claro, yo vi una oportunidad para esto, ¿no? Estaba viendo, hombre, mira, han abierto este estudio en Bilbao que es Mixer, que tal y que cual, hay amigos que está vinculado con amigos que yo conozco de antes y tal. Pues calculé mis posibilidades y dije, pues voy a probar ahí. E hice una audición en 2021 y no cuajo. Sí. Vaya, vaya, hombre. No, no, es porque muchos dirán, y me admitieron ahí, y ya está. No, no, no. Al principio no me admitieron.
porque esto es una dura realidad que tenemos que admitir muchos de los que empezamos, ¿vale? Y luego, ¿qué pasó? Que pasó un año y me dijeron, oye, han hecho este programa de formación gratuito para buscar talentos nuevos y tal, otra vez en Mixer, y podrías probar ahí para que la gente te vea con mejor esto. Y bueno, mira, pues dije, mira, pues lo puedo compaginar perfectamente, mira, esto lo puedo hacer, lo probaré y, y funcionó. Y ahí fue cuando empecé a doblar profesionalmente en euskera, digamos, en 2022. Y me da mucha pena porque, claro, mis primeros papeles en castellano en Chicago Fire pues eran papeles muy puntuales, pero se sentía genial porque eran Vamos, con. vamos si Dime. quieres a profundizar en eso, porque estás hablando mucho de ello. Y como la siguiente pregunta es ¿cuál fue tu primer papel? Pues si quieres ahí puedes profundizar un poco. Sí, pues precisamente, por eso he mencionado antes a mi profesora Kiko Jauregui, pues mi primer papel fue del padre de un chaval que sufre un accidente de coche Mm, y el personaje de mi profesor, que es uno de los bomberos, le viene a ver al chaval porque fue testigo del accidente, porque claro, su hijo también chocó con el coche. Y ah, después de todo eso, pues eso fue mi primer toque como escena, como eso, como actor de doblaje. Sin embargo, la cosa fue que eso fue la primera temporada que grabé sí, y después me vino otra sesión para la temporada siguiente. Y me tocó hacer dos personajes distintos en el mismo episodio. hostia, Vale, complicado. no, no, muy complicado. No, no, la cosa fue que yo no sabía ya he destrozado la sorpresa. La cosa fue, ¿cuál fue el momento en el que yo me di cuenta de que valía esto para el doblaje? La cosa era que grabé el primer personaje, grabé todas las escenas y tal, y me va el director de Mm, Donosti en esos episodios solía ser Kiko, mi profesor, y claro, estábamos ya estaba recogiendo el guión ya, y de repente me dice, ahora vas a doblar a ese otro, al calvo. Y me quedé con unas risas de que, muy bueno, Kiko, muy bueno. Claro, pero claro, luego me quedé como el meme de Padme de, ah, que que es es verdad. verdad. Claro. Y volví a hacer todo el episodio con las escenas del otro personaje, Mm, y en esa misma escena tengo yo haciendo a dos personajes delante de Guillermo Romero. La voz de Oscar Isaacs, de Chris Pratt, ahí, buf. al lado. Y en ese momento me doy cuenta de que, vaya, esto creo que sirve para esto. Y luego con lo del revés de Rec y tal, pues fue bastante duro, pero luego, a medida que se nos ha vuelto a necesitar en el doblaje en euskera, mm, pues he podido labrarme una carrerita, aunque solo fuesen 3 añitos, Bueno, oye, pero me lo estoy pasando muy bien, oye. pero 3 añazos. Y de los personajes que has doblado, ¿cuál dirías que es tu Ujú. favorito? Si no, también solemos hacerlo de que podéis hacer un top 3 o algo así, porque Bueno, también es un yo, poco yo también picante. tengo mi top 3 de personajes, Ah, pero perfecto. no, creo que se va a convertir vuestra costumbre de esto. Mi Sí, no, personaje no, porque al principio no era top 3 y ahora son todas top 3. Sí, sí, De sí. hecho, habría que cambiar la pregunta ya a top 3. Sí, pues igual sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí, pues el personaje, pero mi personaje favorito de todos, tal vez lo hago top 3. Bueno, venga, sí, voy a hacerlo top 3, vale. Bueno, el puesto número 3 se lo llevaría, y esta es otra desgracia que tenemos a los actores en euskera, es que en nuestras series, por cuestiones de derechos, desaparecen. Pues yo hice pues fue mi medalla de bronce, llamémoslo. Era Sí. era un personaje bastante curioso. Fue mi primer personaje recurrente, digamos, doblando en euskera. Fue una serie que bastante única porque no se dobló porque normalmente nosotros cuando doblamos algo o ya está doblado en castellano desde hace tiempo o lo estamos doblando a la vez con los catalanes.
esta serie era algo bastante rara, ¿vale? Imaginémoslo. Eres la esposa del... ¿vosotros conocéis el cómic Titez? Sí. Eh, yo no. Sí, Que sí, lo sí, doblaba la sí. voz de Bart Simpson en la serie animada, pues es curioso. Y que se dobló aquí también Y esto es tiene otra curiosidad. un mixto. O sea, aquí Sí, sí. allí en el País Vasco. Sí, las temporadas posteriores las hicieron. Sí, sí, pues tiene gracia. Pues, ¿por qué? Pues vale, eres la esposa del creador de Titez. No te gusta la relación con tu marido. Y decides, ¿sabes qué? Estoy harta de ser guionista de él, así que voy a dedicarme a hacer una serie. Voy a hacer una serie de libros infantiles de animales locos. Y aquí tenéis a mi top 3 de personaje. Es este cerdito que se llama Otto. A ver, básicamente a esta creadora, a Hélène Bruller, que es la esposa de Tebo. No, Sí. no, Tebo era el ayudante. De Zep, el dibujante de Titez. Y dijo, Mm. ¿sabes qué? Voy a ir por la ruta Beatrix Potter y voy a hacer esta serie de novelas de animales locos. La cosa fue que solo sacó 2 libros. Vaya. Y me pillé de los 2 libros. Porque claro, tenía que saber, vale, de qué va esta... Porque empecé a hacer el personaje y ¿de qué va esta mujer de tal y que cual? Pues lo examiné y al final la serie es mucho más esto y es completamente distinta, pero la idea fue que con esa serie Psicopats hicieron una serie infantil llamada Tok Tok, que recordaba mucho a la serie esta de Garfield de los animales de la granja, que era La Granja de Orson o ese rollo, pero Sí, más, sí, sí, sí. pero más loca todavía, más Looney Tunes a lo francés. Y me tocó un personaje que era básicamente el cerdito Porky con trastorno obsesivo compulsivo. Y se llama Otto y además era una locura porque todo lo slapstick, todo el daño físico que se podía hacer al personaje le pasaba a él. Si le daban un golpe que podía, por ejemplo, le podían dar un golpe que podía saltar un campo de fútbol, se le podía agarrar con una caña de pescar y saltar hasta la siguiente hectárea. Yo tenía que hacer todos los gritos y todos los ¡ay, Dios mío! Posibles y encima porque no lo hacía con la voz natural, lo hacía con una voz nasal y muy... y tenía que hacer unas risitas así constantemente. Me da mucha pena porque la serie la retiraron y eso que no paraban de echarla. Es que se pasaron todo 2020, todo 2023, 2024 echando la serie como todos los días. Porque eran 76 episodios de 7 minutos y salía en 52 de los episodios. Joder. Era, pues, el personaje era, pues, pero fue un personaje muy divertido, porque no era malvado, pero sí que era tiquismiquis. Había que contrastarlo, porque él no tenía esa mala intención, solamente que sus neurosis le hacían ser un histérico total. Pero era muy divertido interpretarle, porque Claro. porque claro, estabas ahí interpretándole y tal, y porque claro, la cosa era que no a ver, que él era modosito, era muy esto, y que tenía sus locuras, sus neurosis, pero no era malvado de por sí, era como hacer y tenía esas cosas de un personaje de vodevil, de película de cine mudo, pero Mm. era pero me pasaba con esos gritos agudos, histriónicos, pero era un personaje muy divertido de hacer y muchos dirían, jo, pero te cansarías con los gritos y tal y que cual. Pues no, era la locura ensimismada el personaje y me encantaba. O sea, y, y Yo me siempre divirtió. digo que los PJs estos, que están locos, yo, que tal, cualquiera de esas, es que son los que más entretienen, es que son la leche. Sí, una profesora mía de teatro me dijo, la primera lección que nos dio el primer día en la escuela de teatro nos dijo, tenéis que ser loquitos. Me lo dijo con ese tono, loquitos. Y me encantaba eso. Es que es verdad, hay que salirse de la tangente, hay que sacar, no hay que meterse en uno mismo y no, no, no. O sea, tienes que explotar a veces, tienes que soltarlo a veces. Y em, pues, otra cosa que me da pena eso. Vale, medalla de plata, medalla de plata.
Se complica. Se complica, porque la de oro la tengo muy Clarísimo. definitiva. Pues yo sé que va a ser controversial, porque a mucha gente no le gusta esta serie y yo soy fan, bueno, voy a dar una pista y es porque soy fan, bueno, en mi familia somos fan de Tolkien, mi hermano es fan Ah, acérrimo vale, sí. y es Kemen de Los Anillos del Poder. Sí, la serie es un asco. Sí, los creadores no tienen ni idea. Sí, está metida con calzador y todo lo que quieras. Han inventado personajes por lo que sean. Pero el personaje de Kemen, a pesar de ser una inventada y haberse sacado algo como así de la nada, fue un personaje que lo disfruté porque puedes ver que es como. A ver, porque no quiero echarles flores, ¿eh? O sea, no puedes compararlo con la historia de Tolkien ni con todo eso, ¿vale? Pero el desarrollo que ha tenido el personaje en las 2 temporadas que lleva, y no sé si saldrá en la tercera, ahí no sé nada, lo siento, porque hay mucha gente que pregunta, ¿vais a sacar la tercera? ¿Vais a sacar la tercera temporada? ¿Vais a sacar la tercera temporada? Todavía no sabemos nada. No sabemos incluso si Amazon va a querer hacerla en euskera, no lo sabemos. Pero es lo que quiero decir, ¿vale? Que a mucha gente nos pega mucho el martillo de que habéis hecho tal, habéis hecho cual, estáis haciendo tal, estáis haciendo. Por un lado, no podemos decir nada. Y por otro, no sabemos nada tampoco. Pues, y yo pensé que con todo porque a nosotros nos hicieron el mismo rollo que Juego de Tronos, en los que la cara del personaje salía redondeada y el resto emborronado, y claro, no te podías apiar de todo lo que estaba ocurriendo alrededor y solo tenías la cara del personaje. Claro. A nosotros nos lo pusieron fácil porque solo era desenfoque, ¿vale? No es como en negro, como les hacían algunos. Eso ya me parece tortura de Guantánamo. Eh, pero me gustó el desarrollo del personaje, qué tal, y se podía notar que es que esto es lo que le pasaría a un personaje como de esta clase de obra, ¿no? Porque al final siempre se habla de, de la corrupción, de la ambición, de cómo nos transforma, de dónde proviene el mal y el esto, ¿no? En El Señor de los Anillos. Y Kemen tenía esa clase de desarrollo. Por desgracia, la serie, lo que tiene ese gran problema es que se cree más Juego de Tronos que El Señor de los Anillos. Exactamente. Y eso lo destruye todo. Es básicamente Amazon queriendo decir, no, no, es que esto tal, igual. No, vamos a hacerlo más como Juego de Tronos. Hazlo más como Juego de Tronos. Hazlo más como. Vale, 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 vale. O A sea, ver, Hombre, yo como. yo no me la he visto, así que no puedo Yo hablar, sí, como pero. ser independiente, decir que no está nada mal. Pero si ya lo quieres juntar con la mitología de Tolkien, ya. es que podría ser perfecto. Es que de no ser. Es que como una saga de fantasía completamente independiente, sin tener lo de Tolkien o El Señor de los Anillos, funcionaría perfectamente. Exactamente. Y podría incluso tener muchas más libertades creativas. Pero lo que están haciendo es. Sí, está mal desde el punto de los puristas. Y tampoco apruebo las decisiones creativas que tienen. Pero si le quitas lo que es El Señor de los Anillos, puedes hacer lo que quieras. No lo entiendo, porque tiene el esto, pero es justamente la espina que tiene clavada es ahí, El Señor de los Anillos. Pues si se lo quitas y cambias un poquito, podría valer perfectamente. Podría ser su propia saga de fantasía. Pero no, ¿Sabes qué pasa? Sí, Que sí, yo sí. creo que como se gastaron tanta pasta en Son ella, una había hueva. que ponerle un nombre que ya trajera gente de base, porque imagínate exacto, gastar. Es exacto. que tú imagínate hacer la serie de streaming que más ha costado en la historia y encima pegarte una hostia. Hostia, es que te hundes. Bueno, perdona, precisamente Peter Jackson, aburrido porque le habían quitado los derechos de hacer las películas de Señor de los Anillos porque le dijeron que el Hobbit no era digno, pues dijo, Vaya. pues voy a repetir la jugada y voy a coger esta novela, Mortal Engines, y voy a convertirla en una película y volverá a pasar lo de la gallina de huevos de oro. No, la habéis matado. Ingreso Ya. cadáver. Perdonad que lo diga. Quiero decir que sí, que sí, perfectamente. Y sí, es que era una apuesta muy gorda y claro, tenía que jugar sobre seguro. Eso ocurre sobre todo en la producción audiovisual. Lo digo porque he sido por mis intentos de actor, por cosas que cuentan, por tal y que cual. Sí, es completamente viable. El problema que yo le digo, pues porque
eh, porque yo como fan quiero dar un enfoque positivo, diciendo, vale, los anillos de poder, sí, es una mierda. Es una mierda. Sí. Es una mierda. Pero si lo escindierais de la franquicia o fuese su propia franquicia de fantasía, yo no le diría que no. Pero No, la sí, verdad. está el rollo. Vale, pasamos. Y el número 1, Redoble directamente. de tambores. Slash de las Tortugas Ninja. Toma, Amigo. toma. Tómalo. Pues de ese no nos digas mucho porque hay una pregunta específica para él luego. Hombre, ese es un Así que personajazo, por espera. Estupendo, Dios. estupendo. Bueno, sí, por supuesto. No, pues, ¿y por qué? ¿Por qué me gustó el personaje de Slash? Bueno, en principio, porque yo ni siquiera sabía que estábamos doblando la serie hasta la segunda temporada. Ah, Yo no sabía que incluso estaban haciendo casting para las tortugas y tal. Y luego también, otra cosa que también no creo que no os lo ha mencionado nadie de la gente de Vinay, me sorprendió mucho que Joseba, conociendo también a Kiko, no os lo dijera, pero es que Kiko Jauregui fue, en la serie de 1987 y en la película de 1990, él era la voz de Rafael. toma. A Exacto, mí de me la suena versión. que sí que me lo. Igual lo dijo off, Os lo dijo en vídeo. off, pues mi Claro. profesor, pues, ¿por qué le tengo cariño a ese personaje? Pues, por un lado, por su estrecho vínculo con Rafael, de las Tortugas Ninja, mi profesor, el que me enseñó en todo esto, mi sensei, era básicamente Rafael del 87, y luego también disfrutaba el personaje. Pero luego también me decepcionó las pocas apariciones que tenía a lo largo de los 100 episodios de la serie. Y es que yo en la serie entera, que es la hostia, voy a decirlo, La yo- mejor. sí, dirá muchos, no, no, perdón. Si Es que quieres, además, la del 2012 es la mejor. Y de pelis live action, las de los 90, ya está. Y el que se salga de ahí. por supuesto. El, bueno, y luego también me dio mucha pena, pues porque me dejó con ganas de más de interpretar al personaje. Porque era bruto y tal. Y luego también fue una evolución de otro personajillo que tuve, que fue básicamente el germen de Slash. Y, y lo disfruté del personaje. Para mí fue un auténtico despiporre de Hombre, es personaje. un personajazo, es un personajazo. Además que yo creo Sí. que en el momento nadie se imaginaba que lo que era una mascota pequeñita, de repente ¡pum! Sí, Sí, claro, sí. es que claro, No, es y Slash. me Es que Slash es un personajazo de las tortugas ninja en general. Y claro, de repente veías ahí con la tortuguina pequeña y nunca te imaginabas que esa tortuga iba a ser ese Slash con un diseño tan impresionante, totalmente aparte de todos los diseños que había tenido el personaje anteriormente. Exacto. Y es Y, y- una y pasada. un, y además un arco argumental mucho más interesante que el del Slash del 87. Hombre, es que era tonto. Válgame la redundancia. Sí, Era sí. tonto, con ganas y medio robótico. No sé por qué Bueno, hicieron eso. sí, exacto, era una tontería que no, lo metieron con calzador, cuando en los cómics el personaje tenía mucho más desarrollo, básicamente era una bestia de laboratorio, un intento fallido de hacer, era como abominación de Hulk, o un intento fallido de hacer una tortuga ninja en un laboratorio, y en cambio en la de 2012 le hicieron pues por un lado, un vínculo emocional. El primer episodio era la leche porque tenía a mí, a mí me gustan mucho las películas slasher de los 80. La A mí Matanza de también. Texas, Viernes Viernes 13 13. y todas esas. Y usaban todas las técnicas de la película. Luego también las escenas de las peleas eran brutales y además me dejaron añadir unos cuantos adlibs a la pelea y me lo pasé genial en el primer episodio. Pero luego poco a poco, pues le fueron desarrollando, pues luego también estaba el episodio con el Neutralizer, con todos esos. Me gustó el personaje, el cómo lo desarrollaron y tal. Pero claro, no salió más veces y me dejó con muchas más ganas de más y de dar esas palizas y de esas historias.
fue bonito, fue bonito y Sí. me gustó. Por desgracia, ninguna serie de las Tortugas Ninja que haya salido después. A ver, la última estuvo normal. Sí. Tampoco era Además, tan. además que no es ninguna casualidad porque vosotros no sabréis quién es la voz original de Slash en la serie de 2012, ¿verdad? Porque le eligieron por demasiadas coincidencias. ¿La inglesa dices? Ni La voz idea, inglesa. ni idea. Pues el actor es Corey Feldman. Ah, hostia. Me, me quiere sonar, sí. Corey Feldman tiene pues es por dos razones. Una, Corey Feldman y Sean Astin, Rafael de 2012, el que por cierto está ahora Coño, mandando. sí. Sí, 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 el sí. presidente de SAG-AFTRA, el tipo que básicamente la asociación que manda el cotarro de los actores de doblaje en Estados Unidos. Sean Astin y Corey Feldman tienen una película juntos en los años 80, ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es? Los Goonies. Exactamente. Eh, Madre mía, Y los luego, Goonies también ha salido un montón en Z Interview, ya es loco, ¿eh? exacto, sí, sí. Y además, Corey Feldman era la voz de Donatello en la película de 1990. ¡Hostia! Por No eso le Hostia. recuerdo. eligieron. Por un lado dijeron, pues mira, mira, oye, yo creo que lo pensaron así. Oye, ¿Sean Astin no es amigo de de Corey Feldman? Y sí, ¿y Corey Feldman no era una de las tortugas ninja en la peli de los 90? Sí, tengo una mala idea. Puede Las ser. Y les referencias, las referencias. y yo creo que por eso. Además, me hizo mucha gracia porque en un episodio, pues una de las frases que me hizo gracia, porque yo sabía que había echado Donatello, ¿no? Y en un episodio, pues eso, ¿no? Le da una buena paliza a Donatello y le dice, ¿tienes ganas de más, Donatello? Y me dice, esto ha sido a propósito, ¿verdad? Es- sí, eso me hizo bastante gracia. Qué Esa, esa, bueno, esa qué bueno. frasecilla. No, se jugaron mucho. No, y además porque es que encima, como la serie corre mucho. A ver, como la serie tenía ese borbotón de los años 80, muchos de los actores precisamente es que son estrellas de los años 80. El- precisamente. Porque, es más, otro personaje que yo hice en las Tortugas Ninja era el emperador Zamoran. Sí. Ah, que tiene también otra cosa muy curiosa. El Zamoran, ¿por qué? Bueno, por un lado, en inglés es Michael Ironside, un actor que le Joder, venero. Sí, sí, Michael. las películas de Verhoeven, Scanners. El tío es que soy muy cinéfilo, perdonad. Eh, No, no, no. Tranquilo. y Starship Troopers, Hostia. o sea, desafío total. O sea, y el tío Tremendo. era brutal el tío. Y por otro lado, sí, tiene gracia. Pues porque aquí hay también otra cosa que parece más triángulo de paranoia, porque en la serie de 2012, como muchos de los actores son de Bilbao, la serie de 2013 en castellano fue doblada por actores, Sí, 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 sí. Lo sé. ¿verdad? Pues en castellano, Zan Morán de 2012 le dobla Héctor Garay. Ah, Porque mucha gente no sabe que Héctor Garay empezó doblando en Bilbao como, no lo sabía. como otros tantos actores. Sí, sí, no. Tenía ni idea. Sí, sí. Que yo conozca, hay que, tres, cuatro actores de Bilbao que se fueron a Madrid. Uno era John Crespo, en paz descanse, fue hace 20 años, pero por ejemplo, un papel que le reconoceréis fue como el, el monitor este de los movimentarios de los Simpson. Ese es John Crespo, el que Ah, le. vale. Sí, el que cuando le trata de convencer a Homer y tal, pues era ese. Eh, el mejor ejemplo, porque mucha gente esto no lo sabría, pero otra gran actriz de doblaje de Madrid comenzó en Bilbao y esa es Olga Cano, Hostia. la Ah, voz de Lila. sí, 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 sí. Claire de Modern Family, Lila de esto, Sí, ahí sí, la sí, tenéis. sí. Pues ella comenzó doblando en Bilbao. Yo creo que tenía que ver porque, a ver, la cosa es que
precisamente en K2000, quien instruyó a los actores de doblaje era ni más ni menos que Claudio Rodríguez. Albus Dumbledore. Impresionante. Ni más ni menos. Sí, sí. No, y luego también, porque tenía cosas, ¿eh? Porque fue gracias a él, ¿eh? Porque él además le dio trabajito a K2000 doblando en castellano, porque a lo largo de los 90 y de los 2000 mandaban redoblar películas, westerns de los años 40 y 50, para redoblarlos en castellano. Y gracias a eso fue por lo que se le dio bastante trabajito a los actores de aquí. Luego ves esas películas en DVD o redobladas en la tele. ¿Y por qué tienen una voz moderna? ¿Por qué no me suenan estas voces? Y a mí me sonaban esas voces porque son de... Espera, estas son de voces de Bilbao. Y luego me di cuenta de que, vale, uniendo cabos. Y algunas de esas películas, pues sí. La cosa era, y luego he dicho, Olga Cano. Tercero, Chema Moscoso, Rick Sánchez de Ricky Morty, Sí. precisamente. Lupin III. Lupin tercero. Y la gente. Eres el primero que lo dice a la primera. Porque la gente. ¿Cómo? ¿Chema Moscoso y da Lupin tercero? No te lo creo. Y tenía que rebuscar. Has acertado. Has acertado. Y el cuarto, por supuesto, y para mí me alegró muchísimo al darme cuenta. Espera, Héctor Garay hizo a Zamuran de 2012, al igual que yo en euskera. ¡Ostras! Porque me encanta, porque me encanta. O sea, sus personajes son la leche. En los videojuegos donde dobla también me encanta. Em, me quedé ojiplático, pero tiene mucha gracia porque Héctor trabajó en la serie de 2003 de las Tortugas Ninja. Y tres de los actores con los que trabajamos en la serie de 2012 trabajaron en esa serie también. La que hace de Karai en 2012, que es Estilizar Raga, Doraemon, era Sí. April en la de 2003. ¿Steven Ah, Lizárraga era amigo. April? ¿Qué dices? Era, Me quedo Ya, pero sí. eso loco, ¿eh? lo he escuchado toda mi vida y no me he dado cuenta. Hostia, pues no se nota nada, tío. Sí, Qué sí. barbaridad. No es ninguna broma. Tenéis el perfil en el doblaje.com. Sí, sí. Luego, el que hace de Shredder en la de 2012 es otro gran actor, Chema Regalado. Sí. Es genial. Pues él hacía del padre de April. Coño. Sí. Está Hace todo del padre. conectado, todo conectado. Sí, sí. Y el tercero es John Goiri, que Joder. fue el que Ah, acabó dirigiendo la serie en 2012, que es Michelangelo. Que por cierto, ya que vosotros sois muy fans de Dragon Ball, yo me quedé de Whis. piedra porque. No, no, sí, Whis de Dragon Ball. de Dragon Ball Super. ¿Sabéis qué es lo más curioso? Que me fijé que sus personajes tenían siempre un actor en común en la de 2003. Y luego un momento. Sean Schemmel. Sean Schemmel. ¿Me suena un huevo ese nombre? no. Goku en inglés. El tipo que. No, no puede ser. ¿Qué me estás con Diner? Que sí, que sí. Yo me quedé como. Sí, sí. O sea, si ponéis Tortugas Ninja de 2003 en el doblaje.com y buscáis los nombres de John Goiri. Y lo dobla sin Simel en original todo. Qué En barbaridad. el original, los personajes que dobló él era Sean Schemmel. Y es la voz de Goku en inglés. Y me quedé como. Todo Y conectado. aquí, Estamos Impresionante. sí, viviendo en sí, una o sea, simulación. nos pasan estas cosas constantemente. O sea, esto es lo que me gusta de mi trabajo, saber que al final todos estamos vinculados, todos estamos probando cosas, todos estamos haciendo, y al final te quedas, te quedas de piedra en esto. Bueno, pues con Pues ahora esto, te voy a poner en una tesitura complicada, Miguel. dime. Porque nos gusta. Claro, a ver, ha ido lo bonito, ¿no? Lo más guays, ¿qué tal? ¿Hay alguno al que le tengas menos cariño? Ya sea por dificultad, por Por lo que tal. supuesto, pues no, y ahí te lo voy a decir. ¿Vosotros conocéis una serie de Amazon, una serie de producción española de Amazon llamada Sin Huellas? Me quiere sonar. Me quiere sonar, sí. Sale Déjame. sale la protagonista de La Infiltrada y la película Sí, esta sé de. cuál es, sé cuál es, sí. Sí, y Sí, la peli sí, esta. sí, 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 sí. Sí, Pues sí. en esa serie me tocó hacer a un policía que se llamaba Luis, que le hacía este actor de Merly. Que creo que también salía en Élite también. Y fue lo más cansino de lo cansino que había interpretado. O sea,
La cosa era que el personaje tenía tal. No puedo decir lentitud, o sea, era tan pausado Hmm. que me lo contagiaba, como si fuera como un bostezo contagioso. Y tenía que volver a hacer la escena 3 o 4 veces para poder captar su misma energía. Y sí, es Hostias. que creo que se llamaba Albert o Meseguer se llamaba el actor. Y ese papel era como un vampiro, ¿sabes? O sea, me absorbía la energía vital. Era, era terrible, era terrible. Pues sí, ya que me preguntas, pues sí, precisamente. Pues nosotros, pues Sin Huellas está doblada en euskera, la doblamos en K2000 y lo recuerdo como el papel más aburrido, lento y más desconcertante de los que he tenido. Ostras, hacía mucho que no tenía, que no había alguien que tuviera uno ahí. Creo que el último fue Carlos II, la voz de Piccolo en Latinoamérica, con un preso ahí, que luego además me hizo gracia porque luego vimos que había pasado por 7 actores, porque nadie quería quedárselo ese personaje. Eso Mm, es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Sí, 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 sí. Era, pues, pero que es increíble, ¿no? O sea, pues, si tuviese que decir, vale, de todos, mis tops estos, pero en el fondo del todo, ese personaje. Y porque lo peor de todo era, por muchas ganas que le pusieses al personaje, tenías que, tenías que cambiar completamente el rollo, era completamente opuesto a lo que tenías que hacer. Y era como, madre mía. O sea, y No, claro, a ver, sí. Y por Cuando. eso, a ver, no dijese que lo pasase fatal, pero sí que es el personaje que lo peor pasé en sala interpretando. Y encima tenía que ser un actor español. Bueno, Encima. No, no, yo me quedé de piedra porque, claro, como el actor es catalán, en el doblaje en catalán lo dobló él mismo. hostia, qué guay. Sí, sí, y su compañera le doblaba la auténtica magistral Nuria Trifol. Hombre. Hostia. Y había un contraste increíble. O sea, Silvia Abril con la voz de Nuria Trifol en catalán y a otro le tienes al chaval y parece un doblaje de Star Talents que esos los detesto en absoluto. Pues Bueno, a ver, pasó era un poco como lo de el One Piece Live Action de Netflix, que nos tuvimos que comer al que hace a Sanji en original, Estás que como Skylar. hablaba español, pues lo quiso hacer en latino y en castellano, y pues ahí lo tenemos. No, no, y suelen hacer esa clase, y suelen hacer esa clase de tonterías, ¿eh? No es el único. O sea, No, pero fíjate, porque por ejemplo, el de Luffy se dobla al mismo en latino, pero lo hizo bien, lo hizo muy bien. O sea, es que hay un contraste tocho, la sí, verdad. sí, sí, desde luego, desde luego. No, y a ver, el trabajo que hizo Skylar, el de castellano, estuvo bien, estuvo bien. Porque, por ejemplo, te puede pasar, por ejemplo, lo que hizo Danny DeVito, ¿no? Que le dijeron, En oye, el ¿sabes Lorax. italiano, no? Lo del Lorax. Eso era como. ¿quién- O sea, quién- pues yo no sé si hablamos de otra peli, pero a mí el Lorax en castellano me parecía que estaba bien, no sé. El resto de los Es personajes, que el resto de los personajes estaba bien. Y DeVito se esforzó de hablar en castellano. Pero lo que no me cuadraba era como. ¿Quién se le ocurrió lo de que lo hiciese en castellano y en latino? y en todos los ¿Alguien, idiomas. alguien, ¿alguien me lo puede decir? ¿Alguien me lo puede decir? O sea, quiero decir, porque, a ver, a veces puede funcionar, ¿eh? A veces puede funcionar. Pero a veces hay casos, a veces hay casos. Lo digo porque es que, como os lo he dicho antes, a mí lo que menos me gusta de este trabajo es el intrusismo y sobre todo cuando suele ser con los startales. Porque siempre pueden ocurrir dos cosas. Les sale bien y la película sale una secuela y pueden aparecer o no pueden aparecer, vale. Pero luego tienen un subidón de ego y una falta de tacto con nuestra profesión, con el doblaje, que me da irria. Irria, lo digo. O segundo, Dani Martín. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho todo. Hostia, salió Oscuros Se Rock. Mira, sigue, se Salió. sigue disculpando por lo de Jack Black hace 25 años. En Vale, Oscuros Rock. Dani, tranquilo. Ya pasó. No tienes por qué disculparte delante de cada actor de doblaje que te cruces
disculpándote por lo de estrella de rock. Ya pasó. Ya pasó. Hace ya bastante, sí. Jolín, que has sido un músico de esto, que vale, como actor no has valido, pero tampoco es un trauma de narices. Ya. Tranquilo, Dani. Mira, un actor de doblaje de Fin. España que tuvo un ejemplo eso de hacerlo en todos los idiomas, pero quedó de puta madre. Empieza por A. No podréis decirme que no sabéis quién es, ¿no? Vamos. Don Flags. Empieza- Don. No. Antonio Banderas, hombre. Joder, Antonio, hombre, por eso estaba diciendo Don Flags, joder, lo estaba diciendo como en Pues inglés. ni idea. Flags. No sé. Ah, Es vale. banderas en inglés. Ahora lo he pillado. a mí me hizo gracia cuando invitaron a Tom Holland en El Hormiguero y le dijeron, preguntó así, oye, ¿y Antonio Banderas se dobla a sí mismo? Y Pablo Motos me sorprendió mucho porque yo sé una cosa acerca de algo muy gracioso de él, porque también estuvo en un doblaje de esta clase, ¿eh? Pablo Motos dijo, sí, a lo mejor sí. Terrible. Pablo, ¿cómo puedes decir que Antonio Banderas se dobla a sí mismo? ¿Sí es él? Se ¿Sí dobla es a él? sí, se dobla a sí mismo cuando tú has participado en proyectos de doblaje, cuando tú eras uno de los ratones de la guía del autoestopista galáctico junto con Luis Pedraíta. Sí, te metieron la voz con un esto tipo South Park, pero Un pitch. yo pensé que tendrías dos dedos de frente con tu programa de invitar a los actores de doblaje y tal, y no sé si invitó a Pachi Aldeguer a alguno. Quiero decir No lo que sé. el, Igual sí, en algún de estos de que salían y decían una Sí, por eso frase. digo, por ese juego que Lo de hacían de tu Anguila, voz te ¿no? suena, lo de tu voz me Sí, suena o algo por el estilo. Sí. Me sí, sorprendió sí. mucho que con... A ver, entiendo que puede ser una metedura de pata, pero Joder. cuando aquí toda la vida le hemos escuchado con la voz de casi siempre Pachi Aldeguer Sí, suele ser lo más normal. y Bernal en alguna peliculilla, Sí. y me quedé como... Sí, la única en la que hemos A ver, escuchado su voz es en Shrek, vaya. sí, en Shrek y en poco más. Sí, en alguna Sí, más, sí. sí. No, incluso en las producciones aquí más recientes, más estas, también le doblaba a Aldeguer. Y era como. Es que era su voz. Es que era su voz. A ver, en principio, pues sí, a Antonio no le gustaba su voz, le pusieron un actor de doblaje. Lo mismo que le ocurre a Javier Bardem, que tiene a este chaval que creo que le empezaron a doblar. Porque el de Dune lleva bastante tiempo haciéndole. Quiero decir que sí, que al final aquí hay que ponerles una voz. Mosita. Y a Penélope Cruz también le pasa lo mismo. Y a Sí. tal y a cual. Sí, sí. Mm. Sí, perfectamente, quiero decir. Al final del doblaje, pues somos eso, somos una voz sustituta y ya está. Pero eh, es así, pues sí, precisamente. Por ejemplo, a ver, a mí lo que no me gusta de los Star Talents es precisamente el primer resultado, el de la gente que le sube los egos. Es, por ejemplo, pues a mí, por ejemplo, una película que me habría encantado ver es Los tipos malos. Porque me encantaba Ya. la premisa, era como, ¡buah! Me encantan las pelis de robos, tal y que En esa cual. O había sea, pila youtubers, ¿no? Pero pila, patadas. tenían, porque sí, más que youtubers, influencers. Tenías a Nilo Ojeda, a Gemita, Mm. a Santi Millán, a Joaquín Reyes Sí. Sí. y luego también a la presentadora esta de deportes. Pero a mí me mató el asunto, porque era como, con lo que me gustaba la película, y ahora tengo que comentar a estos. Santi se libra, porque le entrenaron bien. En TED reluce. Y porque estuve hablando con Eduardo Gutiérrez y dijo, sí, tal y cual, estuvimos hablando del tema y dije, sí, ahí te admito que a Santi le dirigiste muy bien, le dirigiste genial. Hombre, Ted Porque está hay muy bien algunos, doblada. Ted está está muy genialmente bien. doblada. E incluso la voz de Santi está genial. Está genial. Em, cosa que para mí eso sería mi antítesis. Em, Porque claro, ¿y por qué no me hace gracia esto? Pues porque, a ver, esto es mi curro. Tengo que presentarme a esta hora, tengo que hacer tengo que hacer mis takes, tengo que hacer mis convocatorias, tengo que firmarlo todo, no puedo decir nada hasta que se diga nada. Te viene este tío que no tiene nada de experiencia, va a cobrar 100 veces más que tú, va a dar un Literal. producto de calidad paupérrima, casi siempre, porque sobre todo, no, y otra película que tampoco no puedo verla en castellano es la de Klaus, ya que estamos en la época, es la de Klaus. Porque
Es que es escuchar a Kim Gutiérrez y es un 0 de clase de doblaje. Perdona que lo diga. El chaval tiene sus galardones y toda la leche, pero es escucharle hacer de Jesper Mm. y perdonad la exageración, me quiero cometer seppuku. ¿Cómo? Esa voz me sacaba de todo. Era como. Y lo peor es los Mitchell contra las máquinas. La cosa, sí, precisamente. La de los Mitchell tampoco la puedo ver en castellano. Porque Mira, las cosas- lo que está diciendo, yo no lo entiendo. Yo la de los Mitchell me la vi y a mí me encantó. Yo creo que está muy bien doblada. No noté nada raro, en plan que dijeras tú. No sé si a lo mejor era por los personajes que la neta y no lo No, noté de tal. las escenas con la familia. Las escenas con la familia. Les falta. Les falta calle. Es eso. El resto de la película, el resto de los personajes está muy bien. No Pero sé. los personajes de la familia. Y luego la ves en catalán y está correctamente. Es como se debe doblar una película de este tipo. La Y tendré que volver a ver Y si porque yo hablamos esto de no Star recuerdo Talents, ¿por qué estando no muy bien, hablamos de la la verdad. mítica película? ¿Por qué no hablamos de la mítica película? ¿Por qué no hablamos del Resplandor? ¿Por qué no hablamos de The Shining? a ver, el Resplandor es también otro ejemplo completamente distinto, pero que es que no habían hecho eso nunca. Luego también habían puesto a alguien que no tenía ni experiencia en doblaje, que es un director de cine, que es Carlos Saura. Y luego también, a ver, es que era porque no tenían remedio. Y eso lo puedo dejar pasar, pero es cierto que está muy mal, que está muy mal. Sí, sí, sí. Y que en algunos momentos, y ya que estamos hablando de Star Talents, el actor de Jack Nicholson, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era este actor, que por lo visto era un actor de teatro con renombre y tal, a veces suena como Flo. Sí, hostia, pues Me suena como Flo me a la veces. tendré que volver a ver para tal. A veces me parece que en ciertos momentos, esto es mi opinión, ¿vale? Pero en algunos momentos me hace recordar es que cuando habla Jack Nicholson doblado en El Resplandor, me suena a los doblajes de Flo de los años 90 del Informal. Es como, Pues habrá que verla otra vez para mirar. Oye, y una cosa. dime. Pues que vamos a hacerte una pregunta que te va a poner un poco en una tesitura. Y es si te gusta más doblar acción real, animación o si hay algún caso videojuego. Siempre lo solemos meter porque... Bueno, ahí precisamente. Videojuegos me encantaría doblarlos, pero no me han dado la oportunidad. Em, Ahora, si me gusta más, y eso solo nos deja dos opciones, acción real Sí. o animación. Personalmente, yo hago más fácil la animación, porque muchos me suelen decir que soy como, que suelo ser un dibujo animado con patas, me suelen decir. Eh, A ver, es que claro, mi afición por el doblaje comenzó pues por mi afición a los dibujos animados, a las series, a formatos más cortos, y ahí los personajes también, las interpretaciones en las series son mucho más espontáneas, Claro. pero en la acción real, según qué, pues tienes que cambiar completamente tu parecido. Y claro, eso cuesta más. Creo que eso fue también otra de las razones de por qué no me gustó tanto el doblaje de Sin Huellas, a pesar de tener un guión muy bueno, Hmm. ¿vale? Pero es otra marcha. Claro. Y es otra historia. Eso Sí, también. no, son muy diferentes, son muy diferentes. Ujú. Al final, pues en el live action te tienes que centrar más en ser como nada, tal, y la animación pues te da esa libertad que hace que también pues tenga esa frescura, ¿no? Ujú. Que, mira, una cosa que nosotros siempre hacemos aquí, que bueno, si te has visto alguna ya lo sabrás, damos un superpoder, ¿no? De un uso, ya sabrás Ujú. por dónde voy, ¿no? Y pues hablando de Sí. estas cosas y tal, tú, si tuvieras que escoger un actor o personaje, o como dijiste, videojuegos también, ¿vale? O sea, que esto vale para todo. Que esté o no esté Sí. doblado, ¿cuál dirías que escogerías? ¿Cuál dirías? ¿Tienes ahí uno? Pues mira que es casualidad y también tiene que ver con un personaje que doblé y un personaje que normalmente no me suelen gustar estas preguntas de ¿qué personaje te gustaría doblar? Pues porque por un lado te da unas ideas, una ambición un poquito tóxica, digamos. Si tuviese que elegir un personaje, me gustaría doblar, sin importarla esto, a Roy Mustang de Full Metal Alchemist. ¡Hostia! ¡Hostia! Me encanta el personaje, me encanta su desarrollo. O sea, se nota que es un líder militar, que es un líder recto, pero a medida que pasa el personaje se ve que en esa apariencia de recio, de duro que tiene, es una persona con sentimientos.
y que hace lo que sea. Por ejemplo, uno de los motivos de por qué quiere hacer esto, ¿no? La transmutación humana, es para salvar un compañero suyo que está tullido. Sí. Ujú. Y luego también, o cuando muchos le ven como como un personaje duro como el hierro y tal, y cuando muere Hughes, dice, va a llover. Y le dicen, no, no lo parece, señor. Y está llorando a lágrima tendida. Buah. Esa escena era brutal. Oro puro. Oro puro, esa escena. Y, o sea, tiene esos. O sea, parece que es duro, parece que es tal y cual. Y además, luego las escenas. Y claro, pero lo más gracioso de él es que cuando se le sale, cuando se le saca de su apariencia seria, hace Sí. las mayores chorradas de la historia, ¿no? O sea, explota de rabia y hace unas cosas muy graciosas. Y es lo que me gusta. O sea, parece que es duro como un témpano, pero rompes el hielo y sale como una bestia perdida. La cebolla tiene muchas capas. Exacto. No, no, y me encantaba el personaje. Y luego también el conjunto que tiene, lo bien que se lleva con su secretaria, con Lisa. em, fue un personaje, pues si tuviese que elegir un personaje, pues sí, sería Roy Mustang. Además, ¿por qué he dicho que tiene que ver con un personaje que hice? Pues uno de los personajes que yo hice es ni más ni menos que al padre de Marinette en Miraculous. ¿Mm? Sí. Sí. Y su actor de doblaje en francés, porque la serie es francesa, es Martial, no sé si voy a pronunciar bien el nombre, pero es Martial Leminot. Pues Hmm. es la voz de Roy Mustang en francés. ¿Cómo te ¡Hostia! sabes tantas cosas de estas? Es impresionante, ¿eh? Es Sí, impresionante. sí. No, es que a veces me gusta saber, porque claro, estás trabajando con esto y tal, y claro, te das cuenta de que, anda, era Roy Mustang. O sea, Hostia, qué guapo. qué honor. O sea, a veces te motiva a saber que un personaje que te gusta de tal película o de tal juego o de tal esto, lo ha doblado. Y cuando me di cuenta porque no solo eso, perdona que te diga, por un lado hice al padre de Marinette y por otro lado hice a Roger Rencompris, el padre de Sabine, Hmm. policía, y pues en francés, del mismo modo que yo los hice en euskera, eh, en francés también es Martial Leminot. Hostias. Y, y Pero me, es una locura, tío. se Cuando me ves esbozó esos una sonrisa capítulos. al darme cuenta de que, o sea, o sea, es la voz de Rey Mustang en francés, de mi Roy. No, si lo doblaras ya, Roy, tenías ese triplete ya. Ya ves, ¿eh? Ya. Por eso, no, y además, esta es otra cosa muy graciosa. Otro trabajo que tengo yo que fue reciente, fue también, eh, yo normalmente me dedico también a hacer fandubs de vez en cuando, pues para desaburrirme o también pues cuando no me llaman y bueno, voy a mantener el hierro encendido, ¿no? Voy a darle a esto para Practicar, mantener sí, la para voz, no oxidarte, para no Sí. quedarme así en frío. Y un proyecto que me ofrecieron fue hacer pues un par de personajitos en el piloto animado de la serie de la Cadesi con varios actores pues andaluces y tal. En el de Gracia, Nar, Salvi y En el tal, de dices. Gracia, Ah, de esto y tal. sí, sí, Pues, sé cuál dices, me lo vi, me lo vi. claro, en una escena hago a JJ, que es el que toca el trombón en la banda, Sí, 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 y sí. el jefe de la banda, Sib, le dobla el de Full Metal Alchemist David en Flores. castellano. Sí, a mí no me ¿Qué suena es? ahora, ¿Qué tío. es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me Sí, cago, lo tengo que mirar, tío, lo tengo en la punta de la lengua, tío. Soy un parguelo, tío. a mí también, yo estoy igual. Pero poder interpretar una escena con él, aunque solo fuese una frasecita, fue como, ¡ay, qué bien! Pues sí, me gusta. A mí me gusta, pues, al darme cuenta de que tal personaje tal lo hizo tal y que cual, me motiva mucho. Porque es Pues qué como, guay. mira, qué Es que bien. vas ahí uniendo los palitos y tal. Y claro, y hablando de palos, Sena, hay un palo muy grande en Z Hombre, Interview. claro, porque estamos en Z Interview. ¿Dónde estamos en Z Interview? ¿De qué va Z Interview? Pues va sobre todo un A anime los, que se llama Dragon Ball Dragon y Bola Super. Tú has participado y has hecho a unos cuantos personajes, porque no solo has hecho uno, has hecho sí, unos pues, cuantos. he hecho a unos Has cuantos. hecho a Nos vamos Tensi. a quedar con 3 porque si no es que. Sí.
Sí, porque si no, pues sí, vamos a empezar. Personajes. Tenzin Vamos a Han, empezar. Botamo, Yajirobe, Bueno, un, lo de. Bueno, el perro también ese que llega para luchar contra Mr. Satan, que lleva a otro. También Es el gobernador. el planeta Potofé, creo que se llama el planeta. Otofé me tocó hacer a Grill, sí, me tocó hacer Sí, a Grill. sí, sí. Sí, eso fue. Sí, he hecho a varios personajes. Claro, con toda la diferencia que vamos a sacar en esto, van a salir más episodios y tal. Bueno, primero voy a aclarar lo de Yajirobe. Lo de Yajirobe fue un pequeño error por desgracia, porque esto ya lo han arreglado. Porque luego salió el arco de Trunks del futuro y Sí. cometieron un pequeño error de reparto y esa escena del episodio 48 me la endilgaron a mí y tuve que hacer las escenas. Luego se dieron cuenta de que, claro, otra cosa que nadie sabe es que, claro, para muchos el doblaje de Zeta-Kai es reciente en castellano, pero nosotros la doblamos en euskera en 2019. Claro. Fue uno de los últimos doblajes que se hizo Y por ahí en desgracia no está Bilbao. terminada, me cago en la leche. Sí, pues, ¿qué es lo que pasó? Pues que metieron un poquito la pata y acabé endilgado, pues, y me quedé con la ilu de hacer a Yajirobe, porque era uno de mis personajes favoritos. ¡Buah, tío, Yajirobe! Eh, el samurái, tío, qué guay, con la voz de Luffy. Y no, fue en ese episodio, pero fue una escena muy graciosa. Y Hmm. porque es eso, tío. O sea, Pero si te refieres porque luego en la otra saga lo hace otro, también puede ser porque no son el mismo Yajirobe, ¿eh? El otro es bastante más adulto. no, la cosa fue que en los episodios posteriores lo Hmm. corrigieron, quiero decir. Pusieron al Yajirobe de Zeta-Kai, que era mi profesor de la formación en Mixer, Ah, amigo. que es Iker Díaz, que también es la voz de Piccolo Junior, de Satan Chiqui. Casualidades de la vida. Sí, fanboy. pero pues Fanboy, sí, fue. sí, ¿verdad? Sí, De sí. verdad. No, y a Iker también le tengo mucho respeto porque me ayudó a permanecer en Mixer y me ha conseguido otros tantos papeles. De por sí fue quien me dirigió en Miraculous. Es un gran tipo. Pues está invitadísimo a Z Interview, claro que sí. Sí, claro que sí. Eso sí os dice que sí. No, La no, cosa. claro. Ya hay que- No, a ver, cuando decimos eso no significa que vayamos a la nada, simplemente pues. No, ya lo sé, lo digo. No sé si lo habéis intentado de antes, por eso lo pregunta. Porque, a ver, a lo que iba diciendo, sí, lo de Yajirobe, pues fue eso, fue esto de un toque, pero claro, ya que fue una escena muy graciosita, pues dije, pues la voy a subir, o sea, ¿qué daño voy a hacer? Si total, nadie se va a dar cuenta. Además, yo esperaba, con la fama que suele tener Dragoibola, pues esto es otra cosa, esto es una opinión personal. Yo esperaba bastante más tracción con esto de Dragoibola Super. Ya, Sí. lo hablamos con Guides, que lo hablamos con tal. No, nada, pero cero, ¿eh? O sea, Con, con, tuvimos que pero salir si gente todos, pero que si hablaba euskera a decirlo, o sea, es una locura. el 99,9% de los otakus del País Vasco lo empezaron con Dragon Ball. ¿Qué estás contando? Es muy raro, es muy raro. Es muy raro. Y por una vez, además, sin embargo, bueno, hemos mencionado Grill, hemos mencionado a Yajirobe, hemos mencionado Tencian. Tenshin Han. Ese lo quería guardar como último. Bótamo también, que también va, que todavía no hemos. Que tranquilos. Toda la serie está grabada. Ya llegará el momento del torneo de poder. Ya llegará su momento. Y además grabado de hace ya bastante. O sea, de hace Exacto. muchísimo ya. Por otro, no, lo digo porque nosotros ya vamos por el episodio 65 Por ahí y más o menos. llevamos 7 episodios cada semana. Ya llegará. Eso es en el 100 y. En el 100 y. Sí, no, Y al final, el torneo del poder, sí. Torneo del Poder. Luego también sí, hice al embajador en ese episodio, que fue una auténtica locura. Y con lo del con lo del saludo del planeta Snack. Un amigo que es súper fan de la serie me dijo, vaya, veo que los hermanos para no han cambiado en absoluto. Es que no los vas a superar. No los vas a superar, por el amor de Dios. Nunca. Y sí, tío. Y por último, por supuesto, el papel más importante que ha sido Tenshin Han. Para mí,
No, en serio. Al igual que con Joseba, con Yamcha, para mí fue la auténtica sorpresa. No, porque además, o sea, mientras que, a ver, en el caso de Yamcha, el actor original no pudo volver porque falleció. Y el tío, Xavier Castillo, Cheverry, para muchos de los aficionados del doblaje, para nosotros era Dios. Porque, por un lado, el opening de Dragon Ball la canta él. Y Hostia. él era cantante, él tenía un grupo musical y todo eso. Y el tío, tanto cantando como esto, al igual que Chema Regalado, o sea, los dos son unos portentos, unos maravillosos. Y podías aprender un montón de ellos, de sus papeles. Fue una gran pena. Pero en mi caso, fue que Tenzin Han, que en España sabemos que es un personaje muy popular, todos recordamos su gran escena enfrentándose a Cell, pues Sí. el actor que le interpreta es también uno de los grandes del País Vasco, que es ni más ni menos que Kepa Cueto. O Joder. sea, sí, o sea, para muchos no será reconocido fuera de Euskadi, pero ese hombre, al que yo le tengo un respeto absoluto, o sea, porque para esto era brutal, porque en realidad fuera de España no se le conoce más allá de las películas que os conté redobladas, la serie las series dobladas en K2000, sus narraciones de documentales, pero en Euskadi ha hecho ha hecho montones de villanos de películas. Las cortinillas de la radio vasca. O sea, cuando tú escuchas Radio Euskadi o no sé cuántos, él es Sí. esa voz. Sí, no recuerdo Tanto en muy. castellano como en euskera. El tío es. El tío era un dios del doblaje. A ver, lo entiendo porque ya estaba jubilado y todo lo demás. Pero cuando me cayó a mí el papel de Tenzin Han, muchos dirán, jo, te llevarías una sorpresa, ¿no? No, me sentía un impostor. Vaya, hombre. No, o sea, ¿hasta qué punto me Claro, a ver, impresionó? es que hay que llenar unos zapatos muy tochos. Claro. Eran unos zapatos muy tochos. Bueno, los que han visto la serie hace 10 años sabrán lo que le pasa. Eso es algo muy curioso. ¿No os habéis fijado que todos los personajes que han sido villanos en Dragon Ball, luego cuando aparecen posteriormente y les pueden dar un momento de gloria, les dan una paliza? No. Con esto se puede hacer un monólogo. No. Es que es curioso. O sea, te pones a estudiarlos. O sea, vale, Piccolo, vale, Yamcha, sí, empezó como. Sí, precisamente uno de los primeros villanos. Tenzin Han, también otro de los villanos. Piccolo, también otro de los villanos. Les meten unas palizas de 3 al cuarto y más en Super. Claro, pero es que al final es que son los personajes débiles, Es- digamos. digamos. O sea, sí, pero es que es como una especie de. Es como una pauta que tienen, un tropo que tienen. Y es como. A ver, lo entiendo porque es que si superasen al protagonista no tendría mucho sentido y no habría desarrollo del personaje. Hombre, a ver, si te Es- enseñan como humano supera a Goku Super Saiyan Blue, ahí hay algo raro. Ahí hay algo raro, ahí hay algo raro. Ahí hay Pero, algo pero es raro. que sí, yo me llevé las palizas madre con Tenzin Han y por supuesto. Bueno, pero a Me, ver, pero te enseñan en el poder, en el torneo del poder, se mete ahí sus buenas y piñadas, ¿eh? tuvo una buena derrota, Sí, lo sí, tengo que sí, sí. admitir. Yo vi la escena y dije, era una buena derrota. Sí, sí, no, Y, no, se y me, y sacrificó me por el dejó, y título. me dejó buen sabor de boca. Mucha gente dirá, jo, le han derrotado, tal. Mejor que la me de quedó Krillin. bien. Uf, La de Krillin es durísima. sí. Y a Krillin le traumatizan en Super constantemente. A ver, que sí, que sabemos que es justo el intermedio entre GT y Z. Está ahí en medio, ya es policía, ha dejado el entrenamiento de las Bueno, a artes ver, marciales, ya está más esto. Entre GT y Z no, porque GT no es canon. O sea, es más bien entre Z y el final de Z. Es una intercula que está ahí metida. Bueno, sí, es cierto que es verdad que GT no se volvió canon por motivos. Es verdad, lo que querían hacer con Super era retconearlo todo. Eso es verdad. Sí, El... luego sacaron Daima, que es GT, pero más cortito. Literalmente, sí. Ahí le has dado, ahí le has dado. Porque yo no he visto Daima todavía y por eso, pero sí, Bueno, ahora que pues lo cuando dices. la veas, si tienes GT en mente, es literal, no, pero todo, ¿eh? Lo mismo.
Lo Sí, mismo, la misma el trama. intento de redención por parte de Toei, sí, me lo Sí, no, imagino, me lo y no imagino. lo digo solo por lo de que se hagan pequeños, o sea, de verdad, es GT. No, es que es así, es GT. Sí, sí, perfectamente, y el Super Saiyan 4, y sí, sí, es como, es que habéis intentado girar la imagen de GT, A tal ver, vez. a mí Daima me gustó. Sé que tiene muchas cagadas, pero yo me entretuve. La verdad. No, a ver, es que, y además, y es que si lo comparas con Super, es que en Super todo es abaratar, 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 corte, abaratar, es todo. A ver, pero hay que decir que de la saga de Black en adelante mejora el tema. Y luego la del torneo del poder ya es una auténtica barbaridad. Eso- Aparte que nos dieron la sorpresa de que dijeron, vamos a seguir con el anime en 2026. ¿Qué? Bueno, eso no está confirmado, ¿eh? Eso no No, está. no está confirmado, pero que de No, no, repente que son saliese. rumores, tal. Bueno, luego a ver qué nos Queda ver dice. el directo este del 25 de enero, a ver qué pasa. A ver Por qué pasa, supuesto. sí. No, no, pero que de repente dijeron, vamos a seguir con el anime de Super. No, Aquí algo se está cociendo. y de hecho seguir, ¿no? Lo que se rumorea es que es un remake desde el principio siguiendo el manga. Pero por alguna razón ponen todo, incluido la saga de Freezer que no está en el manga, pero Dragon Ball Super Broly, esa no. Esto sí es verdad lo del leak, claro, porque igual es mentira. Pero si es verdad, ¿por qué Broly no lo meterías? Inentendible. Ya. Y Inentendible. también, porque ya ha pasado Z. Perfectamente, sí, sí. El- a todo esto, como estaba diciendo, como tú has dicho, fue meterse en unos zapatos muy grandes y porque Kepa por un lado, estaba en activo, trabajó con nosotros y de repente que me cayese a mí el personaje me quedé como, ostras. O sea, un honor, sí, pero eh, no Bueno, voy a compararlo con lo de Frankie de One Piece, pero pero bueno, lo sí. haces bien, ¿eh? O sea, a mí me gustó el Tensian, vaya. O sea, Sí, sí, sí. también es verdad que yo no he escuchado al anterior Tensian, eso es cierto, porque claro, yo me lo vi primero en latino y luego en castellano, entonces no te. Yo Tal, haciéndome una idea de pero. quién era, haciéndome una idea de quién era, que, joder, era una voz, tendría que ser una voz profunda, porque... Ay, puede ser que sí, 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 sí. Así se le fue. Apuntamos minutos. Sí, 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 sí. ahí ¿Ya estás. está? Sí, Ahora sí. Sí, como has dicho, sí, una voz muy grave. Es que, como te estoy diciendo, es que Kepa era la voz típica de los villanos. Precisamente, ya que te he mencionado Bueno, ha antes, pasado como con Daniel Palacios en castellano, también es bastante grave, profundo. Sí, sí. exacto, así es. Pues precisamente, ya que mira, es otra coincidencia también, porque como os he dicho, yo doblé a Zan Moran en las de las Tortugas Ninja, que sí, es Michael Ironside. sí. Y pues la voz Scanners está doblada en euskera. ¿Y quién dobló a Michael Ironside en euskera en esa película? Pues era pues, precisamente Kepa Cueto, por decir una casualidad. Y muchos de los papeles que tiene él, tanto en animación como en esto, él ha sido siempre voces de villanos. Es más, hay una película que fue. Hay una de las películas que yo hice, que yo doblé, la cual, pues, porque no he encontrado la manera de extraer todavía el vídeo y tal. Pues una película en la que yo participé, hice al galán de la peli, de esta fue la de Buffalo Kids, que Ah, es de la de Ah, creador de momias, sí. y Kepa hace al villano, al que era este vaquero tipo Lee Van Cleef Mm. con... Sí, sí, al villano de la película, pues es que Pacueto, pero es que él hace esos papeles y lo hace perfectamente. Además, que en la versión original es Sean Ben, un actor que Kepa se lo conoce al dedillo, porque le ha tocado otras veces. Es eso, o sea, recibir un personaje tan importante, un personaje icónico como Tenshin Han, porque, a ver, en España le tenemos mucho respeto a Tenshin Han, eso es ciertísimo. Eh, Hombre, a, mí, hombre. a mí me hizo gracia que hace unas semanas, que era La Revuelta, sacasen a Jordi Hurtado, ¿no? Y le dijeron, y tú has hecho doblaje, ¿no? Y sí, el fue papel que atención. más le mencionaron fue haciendo de Tenshin Han en Dragon Ball Z en catalán. Y que lo hizo en Es una que es escena, ¿eh? cierto. Y que lo hizo en una escena. Sí, Y, sí. y en una, y en una Sí, escena. sí, sí. Y es brutal. Y sí, yo ya lo sabía de antes, porque sí, porque a ver, Tenshin Han son Joan Pera, son. Sí, sí. Y además,
Encima que hay mucha gente que suele acusar a Jordi Hurtado cuando le meten en estos papeles, ¿no? Porque han metido a Jordi Hurtado, a este le han metido por tal y cual. Perdona, pero es que Jordi tiene experiencia en doblaje en catalán. O sea, que esa es otra cosa que no me gusta. Yo, cuando veo lo de los Star Talents, pues yo veo, pues, vale, voy a ver qué experiencia tiene. Y claro, la mayoría de las veces es eso, es como, es que no tiene experiencia, no tal y Mira, cual. una cosa que se está haciendo más o menos bien con los Star Talents ahora es que últimamente ponen a gente que lo hace bien, más o menos. Tienes ahí a Mike Crack, que lo hizo muy bien en las de Sonic, tienes, ¿sabes? A mí me hizo Sí. mucha Se gracia. agradece. Me hizo mucha gracia en Zootrópolis. Que, claro, cuando. Cuidado, pero ¿en cuál? ¿En cuál? Si es la segunda, no me digas nada que aún no la he visto, ¿eh? No, es que no voy a hablar de nada de la trama ni nada. Simplemente que Vale. la- antes, cuando se dobló la primera, Rigoberta Bandini todavía no era conocida como Rigoberta Bandini. Seguía siendo Paula Ribó, que ya ha hecho doblaje toda la vida desde pequeña. Entonces ahora era Paula Ribó. Y de repente anuncian la segunda con Rigoberta Bandini. Y la gente diciendo, queremos que volváis a poner a Paula Ribó, esto es increíble, estáis cambiando, a la chica por una Star Talent. Y la gente en plan respondiendo, no te estás dando cuenta, es que es la misma persona, solo que ahora tiene un nombre artístico. Ganó el Goya. Y eso nos transforma precisamente. A ver, Manolo es precisamente, fíjate que estamos hablando de Dragon Ball Super y tienes a Manolo solo. Él Vaya. a mí, Ganador de Goya. precisamente, actores de doblaje que venero, precisamente, dos de Dragon Ball. Bueno, el que más venero de Dragon Ball en castellano es Mariano Peña. Porque su Bof. papel de Muten Rossi es imbatible, lo siento. Tanto los de catalán como en euskera no le podemos llegar. Y son actores con experiencia, ¿vale? O sea, porque tanto el original, que es una voz icónica, el del original, que es una voz icónica para nosotros en euskera, como el que le sustituyó, que es. Perdona, que es Josu Varela, un gran actor, compañero de Kepa de toda la vida, que también tiene una gran experiencia en anime, y le puso la carne en el asador, en Super, al Duende Tortuga, pero es que ves a Mariano Peña y es que lo sigue haciendo Es genial. que, ay. Mariano Peña es muy Mariano Peña. Le da una naturalidad absoluta. Y es mi top número 2 de los actores de Andalucía. Para mí, el primero de los actores de Andalucía, él sí que es imbatible, es Ángel Ejido. La primera voz de Smithers. Joder, y el abuelo Simpson. Es que es Y el abuelo. O impresionante. sea, lo que. Primero, tiene todas las tablas de actor. Tiene experiencia en teatro, en cine, tal y que cual. De la misma manera que nuestro. Esa es otra cosa también que quiero hablar sobre Super. O sea, Ángel Ejido me pareció. O sea, y muchos le siguen recalcando lo del ¡Paloca tú, calva! No. 10.000 frases mejores en Los Simpson que. Sí. Y, La de mi Homer no es un sobre todo. comunista. Sí, mi Homer no es comunista. Puede ser un mentiroso, puede ser un. O sea, le daba una naturalidad magnífica al personaje. Fue una pena perderle. Para mí fue una gran influencia. Es el tío. El tío se notaba que vivía cuando doblaba. No es como otros que perfeccionan. No me ha salido bien. No. Él lo vive. Puedes escuchar cuando le escuchas, dice, lo está viviendo. Está viviendo. Y eso es lo que me encanta de su trabajo. Me encanta del trabajo Tenemos de. unos actorazos en España que es una barbaridad. Y luego y tal. Y que precisamente esa es otra cosa. Por mi experiencia como actor de cine, hablando con amigos y tal, es que existe esa. Precisamente, otra de las cosas de por qué no me gustan los Star Talents es porque los del cine nos odian a los del doblaje. Y tienen muchísima. Y sí, ya. Y lo sé porque muchas veces cuentan la misma historia. Que si tal, que si tal, que sí. Tengo un hermano que es traductor. Entonces, sí, sabemos, pero es que nuestro trabajo es eso, es una traducción sonora. Ya está. Pero no te pongas a despotricar. Luego te dan un papel de un personajillo en una película o haces al protagonista en una película animada y luego vas diciendo de que, no, el doblaje es una cosa bonita o no sé qué o no sé cuántos. Sí, cuando el mes pasado empezabas a soltar cosas de que tipo, no.
No. Sí, Que esas cosas tampoco se permiten en YouTube también, ¿eh? Eso quiero decir, sí. O sea, pasó mm, con mm. una gran actriz que participó en Nemo, por ejemplo, que lo andaba diciendo. Uy, que es de Bilbao, ¿eh? Que es de Bilbao. Encima, ¿Sabes? Sí. no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. La actriz de Dory. La actriz de Dory. Es, Sí, es de Baracaldo. es verdad, sí, es que... Nació en Baracaldo. Sí, la de Diana de Siete Vidas. Ahora me he Sí, olvidado que de ella, participa también en la que se pero avecina haciendo la hija de Izaskun y todo esto. Te lo digo pues ahora sí, mismo. pues ella es vasca y en, y en Bilbao se ha labrado la fama de ser bastante diva. Anabel Alonso. Sí. Anabel Alonso. Sí. Que, y yo, y sí, he oído cosas y es como, con lo que respeta a Eduardo. Pero ¿cómo? Es de hecho, creo que había una cosa, esto no sé dónde lo vi hace mucho tiempo o me lo contaron, no me acuerdo. Pero hay como una Ujú. historia muy, entre comillas, famosa de que empezó a despotricar ella de doblaje y había un comentario justo de Guti diciendo, no decías lo mismo cuando te dirigí en Buscando a Sí, Nemo. o por ejemplo, cuando Antonio de la Torre hizo un comentario bastante ofensivo en Twitter sobre el doblaje, diciendo, no, es que el doblaje es como que la película te la cuente el vecino escuchándola a través de una radio. Y luego se le unió a Anabel Alonso a decirle que sí. Antonio de la Torre, al tipo que cuando narra cosas o cuando rueda anuncios no es capaz de pronunciar la S. Ah, que no hace gracia cuando la gente te critica, cuando tienes problemas de dicción, ¿verdad? Yo tengo que sobrevivir con eso cada día. Eso para mí es como, o sea, si tú tienes que ser el soldado que va al frente, yo soy el que tiene que desactivar las minas. Guapo. Sí, Sí, sí. yo me encontré de hecho a un hombre, no sé quién era, pero era no sé si era escritor o algo así, no me acuerdo. Hace la tira Sí, de no, o tiempo. sea, críticos Muchos, de nuestro oficio los hay por todos sí, lados. sí. Y sí, lo entiendo Que perfectamente. A ver, que decía algo en plan de, no me puedo creer que la última película del cine, no sé qué película decía porque era hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo. Ujú. Pero pongamos de ejemplo ahora que está Avatar en cines, ¿no? Yo qué sé. Pues imagínate que dice, la que te hace al protagonista de Avatar sea la misma que te hace el anuncio de Nivea de no sé qué. Y yo en plan, y yo le respondí, pero llegas al estudio, no sabes lo que te toca doblar cuando llegas al estudio, manín. Quiero decir, llegas al estudio y como si te toca un anuncio de Nivea, como si te toca la nueva de Avatar. Es que no... No, ¿qué sentido a veces tiene? lo tienes que concatenar. Claro, pero A mí a mí muchas veces las marcas quieren esta voz. Una marca de vinos, pues vamos a poner a Ramón Langa. ¿Por qué? Porque la voz de Bruce Willis es una voz que se reconoce muy Ajá. bien. Vamos a poner a Luis Posada. ¿Por qué? Porque es una voz que se le reconoce nada más se escucha y las marcas quieren esas Claro, voces. No es porque... totalmente. No es que la voz que te hace el anuncio de Nivea sea la voz que después escuchas en el cine, sino que es la voz que escuchas en el cine la que después te hace el anuncio de Nivea. Exacto. Exactamente. Es que, y me No, parece como no por pensar. ejemplo, Es no pensar. sí, por supuesto. No, y luego también tenemos la elección controversial de, por ejemplo, a ver, yo tampoco quiero ser crítica. Entiendo que cierta influencer está estudiando doblaje. Es más, precisamente en la película de Buffalo Kids, el personaje que yo interpreto, en castellano y en catalán, le interprete a uno de sus profesores. Pero esta chavala, por hacer a cierta Transformer, se ha subido un poco por las ramas. Bum, 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 bum. ¿Vale? Qué dices? ¿En la de Transformers One? Y se ha subido un poquito por las Missy ramas. Mini puede ser, de la que Es, hablas. es, es a lo que me refiero. Es que no quiero decir nombres porque si no a vosotros os tumban el vídeo. No, lo No, digo. no. Vale, sí, lo No voy a. creo, no creo, No, vamos, no No, lo creo. quiero decir. La cosa es que ella ha estado haciendo cruzadas a gente que la critica por supuesto. Siempre que veo sus vídeos, siempre que veo algún vídeo, algún post suyo sobre doblaje, todos los comentarios negativos desaparecen a los 5 segundos. Tiene como a Pues alguien. mira, yo todo lo contrario, yo la escuché, de hecho lo estoy comparando con un amigo de Latinoamérica, porque allí a Megatron se la hacía también un youtuber, no me acuerdo cuál, y yo precisamente hablaba de que, si bien no era obviamente al nivel de los actores, no estaba tan mal, la verdad, no, yo Cristofini, o su sea, doblaje. estaba No, no, bien, es- no estaba, no ganaba estaba un mal. pelín, No estaba no mal. estaba mal, está bien, o sea, A lo que me refiero es. No estoy diciendo que lo hiciese mal. A lo que me refiero es que se le está subiendo el ego. Un poquito.
O sea, te estoy diciendo. No sé porque no Ah, la sigo, así que ni idea, la verdad. no, No puedo ni decir. yo tampoco, pero por lo visto, la cosa es que se jacta mucho y además se ve por sus papeles y tal, que le han dado bastante categoría A. Y yo Ya. diría que, tranquila, a ver, yo lo que le diría es Hablando de, que ¿no? Hablando de. Ahí está, ahí está. ahí está, ahí está. Es que quiero decir que otro de los problemas que solemos tener los novatos es eso, que se nos suben los humos. Yo le diría que se calme con este asunto, porque la chavala se está yendo como muy, ay, no, es que yo soy profesional, yo respeto mucho al doblaje. Primero, a ver, Chris, tranquila, son compañeros de trabajo, ¿vale? Cuando tú vas a un estudio de doblaje, háblales como a personas normales, ¿vale? O incluso trata de recordar sus nombres, ¿entiendes? O sea, que tampoco hay que ponerlos en un pedestal, son compañeros de trabajo, ¿entiendes? Que esto no es. Oh, mira, estoy con la voz de no sé quién, estoy con David Jenner, estoy con Iván La Banda, estoy con no sé quién, estoy con no sé cuántos. Sí, ya lo sabemos. Jolín, los que sabemos de este trabajo sabemos quiénes son, pero tampoco te pongas ahí diciendo, ay, mira, estoy con la voz de Thor. A ver, hija, que sí, vale, que has entrenado. Porque esa es otra cosa. A mí, Yo lo haría. Yo lo haría. sí, sí, No me escondo. me revienta la gente que dice, ay, es que estoy estudiando en la escuela de doblaje con la voz de Johnny Depp. Ah, que has estado estudiando con la voz de Johnny Depp. Sí, yo he estado con 3 Johnny Depps en 2 idiomas distintos. Yo he Hostia. estado con. Sí, sí, yo he estado con un actor de doblaje que te ha hecho los dos Sutherland, Donald y Kiefer Sutherland, que esa misma persona ha hecho ¿entiendes? O sea, es una tirria absoluta, es horrible. O sea, que se te pongan a decir, sí, si vas a estar con gente que ha currado 20 o 30 años en doblaje, claro que vas a encontrarte con gente que ha doblado a actores famosos. Mm. La- por ejemplo, una actriz pues precisamente, una cruz que tengo yo en mi trabajo de doblaje es que hago a muchos padres. Y siempre me ponen a la misma actriz de doblaje haciendo de mi esposa. Pues esa mujer que lleva 30 años en doblaje te ha hecho a Helen Mirren, a tal, que cual, que no sé quién, que no sé cuántos. Y encima es la voz corporativa de los Eroskis. Hostia. Sí, vale, pero no lo pongas en tu currículum como si fuera algo así. A ver, tú eres tú y ya está. ¿Vale? Pero tampoco te jactes de con quién has estado trabajando. Sí, son compañeros que yo me siento genial por trabajar con gente tan pro. Pero no es como, ¡oh, Dios mío! Y hay veces No. también que igual les Sí, puede sí, ir a mal les- porque. no, no, incluso les puede incomodar. Les incomoda perfectamente. O sea, tampoco es eso. O sea, el estudio de doblaje no es un templo para que les estés venerando como esto, tío. O sea, eso lo digo porque también, ya que preguntáis mucho de cómo hay que tratar, de cómo se trata esto del doblaje, qué hay que hacer al empezar. Pues ahí Pues yo una vamos. de las. Espérate un No, momento, no, pues espérate un mira, pues momento. no, no. Ahí Espera. vamos. La última pregunta justo es eso, así que ya que estamos, la metemos aquí, claro que sí. Venga, adelante, contad. Pues la última pregunta que tenemos es, pues la hacemos siempre, ¿no? Como tú bien dices, es que le recomendarías tú a alguien que quiere empezar, ¿no? A dedicarse al doblaje. Y en tu caso, pues sobre todo, ¿no? Allí en el País Vasco, ¿no? Claro. Vale, sobre todo, 3 cosas. Ahí lo vamos a simplificar. Lo primero, em, darse cuenta de que la mayoría del trabajo aquí es en euskera, ¿vale? Así que prepárate con respecto al euskera y tal y que cual. No he querido hablar con respecto a ese tema porque mis compañeros han hablado perfectamente de la experiencia y yo lo comparto perfectamente. Preparaos porque el 90% de todo nuestro material va a venir en euskera. Y así que estad preparados y daros cuenta de que viene en ese idioma. Si estabais pensando que iba a ser en castellano, mirad para otro lado.
Segundo, si en un estudio de doblaje no os admiten, insistid. Como yo he dicho antes, a mí la primera vez en Mixer me dijeron que no. Lo intenté la segunda vez con una esto y empecé a trabajar. Y no es una experiencia que me ha pasado a mí solo, porque otros actores de doblaje también les ha pasado. Por ejemplo, otro gran ejemplo es Marta Martorell, que también le pasó lo mismo, que le dijeron en un estudio de Barcelona que no valía la voz de Angela Lansbury, una voz legendaria de las películas de Disney, Ya. todas las abuelas de Disney a partir de los 90. La, Mm. la abuela Sauce, la abuela de Mulan. Y al principio de todo, le dijeron que no valía. Lo intentó más tarde en ese mismo estudio. Anda. ¿Qué carrera ha tenido esa mujer precisamente? Una muy larga. Claro. Y tiene creo que una hija y no sé si a otro hijo o tal. O sea, se ha labrado carrera. O sea, si os dicen que no, intentadlo otra vez. Que no tiene nada de malo. Lo digo en serio, porque os va a pasar mucho esto con lo del doblaje. O sea, bueno, con la interpretación en general, quiero decir. Esto es algo que no se suele contar mucho. O sea, muchos cuentan, sí, tal y que cual, conocí a este actor y tal, pero nadie suele contarlas cuando les dicen que no. O sea, es como algo tabú. Fíjate tú. Pues yo digo, en las cuestiones de los castings o lo que sea, intentadlo otra vez. Puede que no sea lo que esperáis, pero os encontraréis sorpresas, como a mí lo que me pasó con lo de Slash, por ejemplo. Eso fue con lo de Slash o con lo de Tenshin Han. A veces te encuentras unas sorpresas. La cosa es eso. Insistid. No lo dejéis ni decís, wow, no valgo para esto. Y eso es otra cosa. Que esto lleva su tiempo. Y bueno, y el tercer punto, como he dicho, todos los actores, sean novatos o lleven 30 años en este curro, o 20 o lo que sea, son todos iguales y son compañeros. Si confía, porque esta es otra cosa, porque a mí también me suele decir, ¡buah! Yo he intentado doblaje durante 12 años y no he conseguido nada. Y yo no tengo, y es gente con perfil en el doblaje.com, y yo no tengo perfil en el doblaje.com porque no tengo papeles mencionables en castellano. Fíjate tú. O sea, y yo sigo trabajando profesionalmente, lo digo por la diferencia. Quiero decir que, ¡buah! O sea, porque por otro lado, es que otra cosa muy importante, hay que tratar a la gente que trabaja contigo, a los técnicos, a los directores, a los otros actores. eh, son, son compañeros, sobre todo, Sí, de doblaje, totalmente. Sí, sí. por supuesto. Y están ahí para currar y hacer su curro, no para tocar. Sí. Claro, totalmente. Totalmente. Y luego también, y luego, como una postdata con toda esta historia, eh, esto va más con lo de la segunda respuesta, más que lo de que se aprende tanto de las buenas como de las malas experiencias. Lo digo porque eh, no sé si os han hablado muchos mis compañeros sobre otro gran actor que, por desgracia, que es Félix Arcarazo. Es la voz que solía ser la voz de Vegeta en Z para nosotros en euskera. Sí. Sí. Ese tío es un dios. Ha hecho teatro, monólogos. El tío para mí es un dios. Y tuve el placer de empezar a trabajar en Mixer el último año en el que iba a trabajar, antes de jubilarse. Y las pocas convocas que he tenido con él fueron las que más aprendí. Joder. Y, y como algo gracioso de añadir, o sea, estaba claro, estaba claro que él es Vegeta, que es príncipe de los Saiyans, porque fue como pelear con él. No quiero decir que hubo bronca, pero fueron unas sesiones duras, o sea, muy intensas, con mucho esto, no sé qué, no sé cuántos, pero luego al ver esas escenas finales, eran de lo mejor que tenía hecho. Y me hizo dar cuenta de que a veces de lo malo, de que lo que te deja con la lengua para afuera, puede ser de lo mejor. Claro, hombre, al Digo, final se aprende mucho y hay que aprender de todos y tal. Lo decía, bueno, claro, no lo decíamos porque, bueno, pequeño spoiler, eso es de una entrevista posterior, pero decíamos que Claro. hay que chupar de todo el mundo, información y tal, y se aprende un montón. por supuesto. Pues
No, di. Sí, sí. No, lo digo por eso, porque hay mucha gente que se piensa que esto del doblaje, pues eso, no, ponerte al atril y decir las frases y ya está. Por unas vocecillas, No, ¿no? y poner unas vocecillas. Exacto, precisamente. Es como, no, a ver, esto es como cualquier otro trabajo actoral. Sí, es un poquito una especialidad. Tienes que estar a tal y que cual. Pero los momentos intensos, voy a decir los intensos, porque pueden ser intensos bonitos, intensos buenos e intensos malos. Esos momentos intensos hay que atesorarlos, porque eso es lo mejor de este trabajo. Sí, totalmente. Nada más que al final es eso, o sea, es una profesión como cualquier otra, con sus más y sus menos. Y siempre que tengas la oportunidad de poder estar ahí, de aprender, de tal, aprovéchala. Porque además tampoco sé si va a ser la última. Es que, claro. Claro. Sí, como nos lo dijo el gran David García, ¿no? O sea, tú cuando vas a la convocatoria, piensa que puede ser tu primer taque y el último. Y el último, claro. No, creo que dijo más, que podía ser la primera convocatoria o la última. Claro. Es que al Totalmente, sí. final Hay que darlo Totalmente. tienes todo. que darlo Hay que todo, darlo claro. todo en todas. Sí, precisamente nos pasó con eso. O sea, a nosotros nos pasó con lo de Rec, no sabíamos si íbamos a volver a grabar Chicago Fire. Se rearregló, pero yo entonces ya empecé a trabajar en Bilbao. O luego también, o que eso, ¿no? Que nadie pensó que volvería al doblaje vasco también, precisamente, porque pensaron que con lo de la pandemia iba a ser el último clavo en el ataúd. Y de repente, oye, están empezando a financiar con millones el doblaje autonómico. ¿Qué hacemos? Es una pasada eso, ¿eh? Una pasada. No, y es increíble porque, no, y además, precisamente una industria como es el doblaje catalán y que de repente nosotros, de repente los del doblaje en euskera de repente hayamos resurgido, no sé cómo les habrá ido a los de gallego, porque tampoco es que parecen estar dando tantas señales de vida. Cuando tienen, Pues cuando tienen una cantera brutal. Lo digo porque he visto, por ejemplo, Castlevania de Netflix el doblaje en castellano es Es de doblaje de Galicia. Galicia. Y han tenido, y no estoy diciendo solo, vale, Antonio Esquivias. Antonio Esquivias, Maite Torres, Rafael Azcárraga, que es la voz de Slash en castellano. Tienen unos actores brutales. Pues O mira, sea, pues allí no, están. Allí pero doblaron. siguen haciendo Doblaron cosas. hace poco. La de las Tortugas Ninja la doblaron hace poco también. Y, y Sí. también la de Ladybug. Sí, y también, y bueno, hace no tampoco, pero bueno, cerca también sacan el doblaje también de Kimetsu no Yaiba y bueno, la Es serie verdad. de Netflix, o sea, están más o menos igual, o Claro, sea, en plataformas, lo que habéis vosotros doblado en plataformas, tipo los Anillos de Poder y está todo también eso, claro, está todo. se Porque dobla están en, en todas las tal cual. lenguas. Sí, Pero, yo sabía, lo poco que sabía del doblaje en gallego lo veía por la actividad en las plataformas claro. en Netflix y en Amazon. Pero Pero no. lo suyo propio de En Sabarín, el Ellos, Xabarín, que claro, el Sabarín, cada sitio tenéis un sitio así, pues Cataluña tiene el Club Super 3, bueno, el Somca 3 ahora, ¿no? El sí, sí, o el sea, X3. lo han ido reviviendo. Anda, Vosotros ahora tenéis el me Macusi alegro. y allí y el Primerán, y el y el Primerán Primerán, y No, allí y me alegro por el ellos, Xabarín. porque cuando veo a los grandes gallegos doblar en castellano, me encanta, me encanta. A mí me encanta Y también. muchos Tiene una dirán, sí, por musicalidad Antonio muy... Esquivias, y más. Quiero decir, lo hacen bien. Y luego también y luego también los locutores gallegos también tienen, y no lo digo por el acento típico, ¿vale? No, que me gusta el esto. El, el tono que dejan y todo eso. Sí, yo creo que tiene Y claro, aunque doblen en castellano, tienen como una musicalidad muy suya. Entonces, al final exacto, como que exacto. los pillas. Sabes que es gallego, los pillas. Bueno, Sí, aparte de que escuchas la digo, voz mítica, pero... lo digo porque siempre que mencionamos actores de doblaje gallegos en castellano, pues dirán, ala, ya empieza diciendo Antonio Esquivias. Que yo le adoro. A ver, si es Rafael del 87, lo mismo que mi profesor. Sí. Hombre, claro. y al igual que tú, Reptil, lo admito también, Rafael es mi favorita también.
Hombre. Joseba y yo somos los únicos. Joseba y yo somos los únicos que es Sí, los Donatello. únicos. Es que Los preferir a únicos. Donatello, tío. Es que A mí es me encanta terrible, Donatello. Jo, a mí me pasó una experiencia con Leonardo del 87, que es también otro gran actor, que no se le conoce mucho pues porque gran parte de su trabajo es en euskera. Pero el tío es genial, Martín. Y fue la primera vez que nos conocimos en estudio, porque él fue después de mí. Y yo le conocía por haber hecho, porque él era también el padre de Shin-Chan, también el padre de Shin-Chan, el padre de Nobita, los padres de las series de esto los hacía él. Y por supuesto Leonardo del 87. Y se había molestado en saber mi nombre. Así que estábamos terminando la convocatoria, él estaba esperando en sala afuera. Y me habló y se refirió a mí de nombre y me quedé como, ¡ay, Dios mío! Leonardo ha sabido mi nombre. O sea, sin decírselo, o sea, por dentro. Una- se me iluminó la cara y, ¡oh, Dios mío! Y fue como, ¡ay, Dios! Pues sí, al final es esto. Pues pues sí, porque además es que, y si vamos a hablar, ya que es que no he querido profundizar mucho con esto de las tortugas, porque podría estar esto. No, es que sin darme cuenta he trabajado con demasiados elencos de distintas series en 2 idiomas de las tortugas ninja, porque he trabajado con la gente del 87 en euskera, con la gente de la peli de 2008, con Juan Logar, precisamente, que era Leonardo en la de Sí, sí. 2008. En TMNT. También tenemos. Exacto. Eh, eh, también con la gente también con la 2003. gente de 2003. Que tiene gracia eso. Eh, o sea, con la gente del elenco de castellano de 2003 haciendo la serie de 2012 en euskera. Y y además, sin darse cuenta, pues sí, sí. Y por eso, pues, le tengo tanto cariño al papel de Slash precisamente. Es que fue una gran sorpresa. Y también eso tiene que ver también por qué no me suele gustar esta historia de que, si tuviesen que darte un papel, ¿no? Y pues sí, es que me parece un poquito descarado. Porque por un lado te metes unas ideas, Te condicionas ahí, no y sé. te condicionas ahí y cuando no te sales te entra una de esto. Yo, Ya. yo, por ejemplo, ni siquiera sabía que estábamos haciendo la serie de 2012. Y encima que habían hecho casting y tal. Y bueno, pues, qué tal y qué cual. Y me habría gustado, porque empecé con un personaje pequeño y luego, sin darme cuenta, empecé en la segunda temporada con un personaje pequeño. Y luego me tocó Slash. Y, y claro, en ese caso, pues a mí me habría gustado haber sido Rafael perfectamente. O sea, me gusta Sean Astin, tal cual. Y, Claro, te pero toca uno a la arraigado a hora Rafael a tope. arraigado a Rafael a tope y además justo cuando mi profesor era el Rafael del Claro. 87 en euskera, eh, pero me lo pasé genial, y era una. Normal. Pues Y, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Y es que, como ya estamos acabando, siempre pedimos dos cosillas. Bueno, pedimos una cosilla y después hacemos otra cosilla diferente. sí. Y lo primero que pedimos es que recomendéis Zeta Interview con la voz de vuestros personajes. Y bueno, aquí de normal pediríamos a Tenshinhan, pero yo, si me dejas, Reptil, Pues yo quería tensión, pero bueno, a ver qué vas a decir. a Slash. Ya que, Bueno, Bueno, joder, te lo compro, te lo a compro, Slash. te lo compro. Recomendar Zeta Interview en euskera. Te estamos poniendo una Hombre, claro, en tesitura euskera, en porque no euskera. te hemos preparado guión ni nada, te lo tienes que inventar. Recomendar Z Interview con la voz de Slash. Joder, estamos hablando de Slash, llevamos casi toda la entrevista hablando de Slash, pues ¿cómo no te vamos a pedir a Slash ahora mismo? Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, esto. Bueno, lagunok. Slash Nice. Eta esango dizuet behin eta berriro, zeta interview gomendatzen dizuet ikusteko. Bestela, zauen atzatik joango naiz eta sekulako jipoia emango dizuet. por saber qué Qué has dicho. barbaridad. Os lo traduzco. Bueno, amigos, soy Slash y os lo voy a decir bien clarito. Os recomiendo que veáis Z Interview, porque si no, iré detrás de vosotros y os voy a dar una paliza de que os vais a enterar. Qué Uy, bueno. me Es caigo de que, la ilusión. no, y muchos dirán, ¿y no se te deja la voz con esto?
También No, esto es práctica. No, precisamente al principio hacer estos carraspeos me costaban un horror. Pero gracias a algunas técnicas y la respiración abdominal puedo hacerlo con mucha esto. Es peor hacerlo sentado. De pie puedo hacerlo todo el día. Pero al final la respiración abdominal es un milagro que tenemos de la naturaleza, porque te permite hacer, porque puedes hacer las voces, los gritos tan potentes, porque mucha gente dice, ¡buah! ¿Cómo puedes hacer esos? Pues esto es fuelle, amigos míos. Pero sí, a ver, tampoco hay que pasarse, ¿eh? No puedo estar 3 horas seguidas haciendo los berreos, O menos, ya. O sea, es que si no. pero Es que se va haciendo con práctica, ¿vale? Lo digo porque hay gente que luego intenta hacer esto en casa. No, sí, Recordad, niños, intentéis gritar y hacerlo. todas estas cosas, si lo haces sin técnica, te revientas, te revientas. Por supuesto. Bueno. La segunda parte, esta vez, lo decimos sobre todo para la gente de CNLU, es demasiado, mucho especial. ¡Ay! Bueno, ¿a dónde nos vamos, Seno? ¿A dónde nos vamos? ¡Claro! Mira, la segunda parte que hacemos ahora es dar la pista del siguiente invitado. Que en este caso es una invitada. Y es que nos vamos. Es que esto es espectacular, ¿eh? La primera vez que lo podemos decir. Se viene, las manos arriba. La primera vez que lo podemos decir. Hemos traído a actores de doblaje de Cataluña, de Galicia, del País Vasco. Nos falta de Valencia, por cierto. Es una cosa que nos falta. Nos De encantaría traer. Latinoamérica. De Cuidado. Latinoamérica, nos encantaría traer actores de doblaje valencianos que hayan doblado en valenciano. También. Nos encantaría. Pero nos vamos a Asturias. Patria querida, Asturias de mis amores. Se ganó. Nosotros como asturianos, que somos, nos hace mucha ilusión Hombre. esto, porque os traemos a una actriz de doblaje asturiana y directora de doblaje asturiana. Y directora. ¡Qué grande! Asturiana, que ha doblado en asturiano, Hombre, cuidadete, como tiene que ser. a una bichilla. Y ahí lo Es dejo. muy buena pista. Es muy buena pista. Una buena es pista. Muy buena. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones. Y ahí os lo dejo. Y ahí está. Teníamos muchas ganas en Zetendiru de poder hablar de nuestra tierra. Me cago en la leche. De la claro que sí. tierrina. Por supuesto, La por tierrina. supuesto. No, que además ya sé, no, que esta es otra cosa que es cierto que el asturiano lo tiene mucho peor que con el euskera comparado, que nosotros tenemos unos pocos más de hablantes. Y me alegro que también el doblaje asturiano esté tratando de reflotarse en este ambiente también. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Bien dicho, Claro que sí. Que ojo. A mí, yo suelo pasar las vacaciones en Asturias y Toma. me encanta. Toma, ¿dónde las Sí, pasas? sí, ¿Dónde sí, las sí. pasas? ¿Dónde las pasas? No, pues por ejemplo, hace 2 años fuimos a los Picos de Europa y estuvimos visitando Cangas de Onís, también. De ahí soy yo. Vamos. Me encanta tu pueblo, es preciosísimo, en serio, Eso es. sí, sí. Sí, con el puente Sí, romano y pues, tal. Está muy bonito. sí, me encantó y además es que como nosotros estuvimos en el Parador, tenéis unas vistas espectaculares de la sierra. Sí. Maravilloso, en serio te lo digo. Y yo soy de un pueblo que suelen decir que es de los más bonitos y sin exageraciones. Quiero decir que siempre que hacen tal y que cual. Pero, pues perdonada. Yo que soy de un pueblo que suelen decir que los más bonitos, lo suelen haber más bonitos también. Y sí, y en Cangas de Onís estuve yo. Es y precioso, es precioso. es preciosísimo. Y tienes el una de pueblo. rutas guapas para hacer. Sí, ya lo sé. Pues sí. Y me encantó, Pues fíjate qué casualidad, ¿eh? No, es loca, sí. Que bueno, aquí se le Sí. dice Cangues Donis. Cangas Dani, sí. Sí, cierto. Por el asturiano. Sí. Pues hace 2 años estuve en Cangas de Onís. Fuimos por lo que es la sierra y también visitamos Covadonga y Claro. todo bonito, por supuesto. Sí. Y luego también pasó que mi hermana también estuvo 3 meses en Oviedo y de vez en cuando pues íbamos a visitarla. ¿Dónde estoy ahora mismo yo? En Oviedo. Sí, y en Gijón y son esto muy... Sí, además dicen que Gijón se parece a Donosti en algunos aspectos. Sí, fíjate tú. Yo creo que más bien es por la playa, que como tiene también las Sí, pero lavadas, en algunas cosas, en la parte más hacia la costa, recuerda mucho a Donosti. La arquitectura es muy similar. Y si tú ves, No. si tú ves la
la vista de la playa así, ¿no? Y ves una foto de Donosti y No, una no foto solo de... eso, no solo eso, porque en Gijón tenéis una de las esculturas más grandes de Chillida, Sí, Sí. ¿verdad? Sí, que sí. es de Donosti. Ojo, que en esa gente, o sea, yo me percaté que eso, y esa escultura de ahí, y luego, ostras, es de Chillida. Pues eso. Pero encima tú sabes cómo lo llaman aquí, a esa escultura. ¿Cómo? Que O no me sea, acuerdo. la escultura se llama el elogio del horizonte. Ese, Pero sí. aquí lo llamamos el váter de King Kong. Porque es. Claro, porque parece como parece un retrete, ¿no? Es un váter. Claro, Sí, es redondo. el váter de King Kong. Ya solo quedaba que King Kong se quedase ahí pensador. Ahí. Sí, tal cual. Pues Sí. eso, que No, nos no, vamos a Asturias, que ya tocaba. Y Tocaba. bueno. Y ojalá se vengan más, claro que sí. Y bueno, sí, Ah, lo sí. que dice Seno, que si algún actor valenciano nos está viendo y se quiere animar, pues es que Sí, cuesta por un favor. montón contactar, es muy Sí, difícil. esa es otra cosa que me llama mucho la atención, ¿eh? Porque cuando he querido contactar con ellos para hablar de lo que sea de doblaje y tal, sí, suelen ser muy complicados. Sí, sí. Sí. Y también están Pero doblando bueno, Ladybug eso, ahora. El doblaje valenciano es también verdad, está poniéndose a tope. Y sí que están es verdad, doblando Ladybug y es tal. Y verdad. está genial. Qué guapo que las Me lenguas alegro por ellos, ¿eh? O autonómicas. sea, como, como dos padres de Ladybug que soy, les doy mi De bendición. Miragarri, si no lo he dicho mal. Mira Gary, sí, mira Gary. Oye, por Ay, lo Dios, ¿eh? dije mal, O bueno, sea, pero se casi, ha casi. doblado. No, no, Se dobla el valenciano, se dobla el catalán, se dobla el euskera, se dobla el gallego. TPA, por favor. ¿Cuándo la TPA, dobláis al TPA, asturiano? TPA, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Para tenerlo en todo ya, por favor. sí. Pero Bueno, bueno, eso. que La despedida ahí me la pido hacer yo, ese, ¿no? Ah, Que pues, la llevas haciendo tú de venga. adelante, despedida, adelante, me Reptil. toca a mí, me toca a mí. Entonces, nada, gente, pues eso, que ya nos vemos en la siguiente ZT Antivirus. Lo primero de todo, de nuevo, dar las gracias a Miquel por estar aquí con nosotros este ratito. Y nada, ya sabéis que debajo de las cámaras tenéis las redes sociales de todos y aún más abajo tenéis las redes sociales de Z Interview, que ya sabéis que nos podéis escuchar en YouTube, en Spotify, en iVoox y bueno, en muchas cosas. En YouTube, gente, YouTube, mirad YouTube YouTube, sobre todo, sí. que ahí está, ahí por lo que sea está actualizado. Cada Y lunes. nada, Sí. nos vemos la semana que viene con esta invitada que, bueno, ¿Qué se las viene? ganas que teníamos no os hacéis una idea. No os hacéis una idea. Y como no es de menos, estando en el euskera hoy, agur. Agur. Agur.